¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte nuevamente. Darte la bienvenida a este lugar, a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Bueno, ya estamos aquí listos. Teníamos ahora pues esta cita, ¿verdad? En el segmento En Manos del Alfarero. Es lo que estamos viendo todos los días jueves, ¿verdad? Nos encontramos para poder compartir ciertos temas, ¿verdad? Referente a ello, ¿verdad? En Manos del Alfarero. Bien, entonces ahora vamos a orar. Antes de iniciar con el tema de este día, voy a invitarte, ¿verdad? Que vengas y me acompañes a orar, ¿verdad? Para poder que sea Dios tomando el control de todo lo que pueda acontecer en este momento. Acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias un día más, una vez más, Señor, que nos permites estar en este lugar, Señor, para compartir lo que es el mensaje tuyo, Señor, en este momento. Te ruego que tomes control de todo lo que se vaya a expresar en este instante, Señor, que seas tú tomando el control de mis palabras, para que esta palabra que pueda salir a través de mi boca pueda servir, Señor, y pueda quedar como esa semilla bien cimentada en los corazones de aquellas personas que me van a escuchar. Gracias, bendito Señor. Toma el control de todo en este momento. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar en Manos del Alfarero y vamos a hablar de un tema muy importante, y es acerca de los prejuicios. Amén. Vamos a hablar acerca de los prejuicios, y es que ¿cuántas veces nos hemos evitado de esas bendiciones que Dios nos otorga? ¿Cuántas veces no hemos disfrutado de todo lo que Dios nos ofrece por nuestros prejuicios? Los prejuicios nos evitan poder obtener esas bendiciones. Los prejuicios nos evitan avanzar en aquello que tal vez sí tenemos la posibilidad de poderlo realizar, de poder hacer o de poder ejecutar, pero como nosotros tenemos los prejuicios, pues eso nos detiene. Entonces vamos a hablar ahora qué dice la Biblia acerca de los prejuicios. Pero antes vamos a hablar acá ¿qué es un prejuicio? Vamos a poner la cita base aquí, es Juan 7:24, quiero que lo busques en tu Biblia. Juan 7:24 dice la palabra de Dios así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. Muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos, porque de ahí provienen los prejuicios, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos guiar por la primera apariencia, por lo que observamos, la primera impresión, y sacamos nuestras propias conclusiones, y muchas veces hablamos erradamente. Por eso dice ahí, no juzguéis según las apariencias, no te dejes llevar por las apariencias, no te dejes llevar por lo que ves. Muchas veces algo puede aparentar muy bien, puede aparentar muy sano, puede aparentar muy agradable, pero solamente Dios sabe lo que hay en el interior, ¿verdad?, de alguna persona. Entonces, por eso dice, no juzgues de las apariencias, porque nos podemos equivocar, sino que juzgáis con justo juicio. O sea, ya teniendo conocimiento básico de la situación, teniendo el conocimiento de la historia, ¿verdad?, teniendo el conocimiento del problema, teniendo el conocimiento de las bases, por qué algo sucede así, por qué algo pasa de esta manera, por qué alguien reacciona de esta forma. Y esta es la manera justa de poder venir y justa de poder venir y hablar, o sea, de hacer un justo juicio. Significa de hablar lo correcto, de hablar la verdad, de hablar algo con que realmente tenemos conocimiento de lo que está pasando. Amén. Entonces, los prejuicios nacen de ahí. Y vamos a hablar qué significa prejuicio, ¿verdad? Los prejuicios nacen de ahí, de sacar nuestras propias conclusiones, ¿verdad? De sacar nuestras propias conclusiones, de porque nos dejamos llevar por la primera impresión y porque tenemos nuestras propias ideas, y todo eso viene también a través de la cultura en cómo fuimos nosotros educados. Y vamos a ver esto aquí, cómo es la cosa. Dice aquí el concepto etimológico de lo que es un prejuicio. Dice que proviene del latín preaudición, como que estamos mencionando todas las vocales del abecedario. Dice preaudición, y esto significa juicio previo, y significa decisión prematura. Fíjate muy bien que dice, es un juicio previo, o sea que cuando me habla de un juicio previo, quiere decir que estoy supuesto a equivocarme. Amén. Cuando levantamos un juicio previo, es que quiere decir que estoy supuesta a equivocarme.
Puede ser que esté supuesto, alguien que levante un juicio previo está supuesto a equivocarse, porque puede hablar de algo que no tiene razón, que no tiene sentido, que no tiene bases sólidas para poder venir y hablar o murmurar acerca de algo, ¿verdad? Y cuando dice que tiene una decisión previa es porque nos vamos por lo primero que vemos, el primer elemento, lo primero que escuchamos y decidimos y nos vamos a la equivocación, ¿verdad? Eso es un prejuicio etimológicamente hablando. Pero hay otros conceptos aquí que dice que el prejuicio es el pensamiento y actitud por lo general negativa que tiene una persona. Es un pensamiento negativo acerca de algo. Es un pensamiento limitado, porque ese pensamiento limitado te limita a poder venir y poder extenderte y poder realizar y poder desarrollarte como debe de ser y poder obtener también lo que podías obtener. ¿Cuántos de aquí muchas veces podemos tener las posibilidades, podemos tener las aptitudes, ¿verdad? Para poder realizar o ejecutar alguna acción, pero nos limitamos por nuestros prejuicios, porque decimos, no, eso no es para nosotros, solo otros pueden hacerlo. No, yo no estoy apta, es que ese no es mi lugar, no es que eso yo no lo puedo realizar, porque eso es para otras personas, ¿verdad? No para personas como yo. Eso es un prejuicio que no nos permite recibir las bendiciones que Dios nos podría otorgar, porque nos limita para desarrollarnos, para poder avanzar en lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, en las capacidades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces los prejuicios nos limitan a poder recibir la bendición de Dios para nosotros. ¿Qué más dice aquí? Que es un pensamiento y es una actitud, porque acuérdate que primero viene acá a la mente lo que nosotros podamos creer de nosotros mismos, está en nuestra mente, primero está aquí en los pensamientos. Primero tú piensas, si piensas limitado, piensas que las oportunidades son para otras personas, pero jamás para ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te sientes inferior, te sientes que no tienes la capacidad para poder realizar algo. Entonces tú te limitas a sí mismo, ¿verdad? Los retos que se te pueden afrontar, tú te limitas. Entonces primero está en los pensamientos y después viene la actitud. Dices, no, yo no puedo hacer eso. Entonces te vas estancando, ¿verdad? Por eso dice que los prejuicios es el pensamiento y actitud por lo general negativo, o sea, es negativo que tiene una persona. Surge, dice, de rumores o de una supuesta experiencia previa a personas personas pertenecientes a un grupo. Viene de rumores, proviene de rumores, ¿verdad? Alguna persona dice, mira, esa persona no le hables porque es de tal manera, es así, es allá. Y viene esa como cizaña, ¿verdad? Pero también eso va generando el complejo de que yo no me acerco a este tipo de personas porque estas personas son de esta manera, porque a mí me dijeron que era de esta manera y porque a mí me dijeron que me evitara a estas personas porque son de esta forma. Entonces tú vas, cuando hablamos acerca de un grupo, entonces el mismo rumor de alguien vino y te, por decirlo así, te envenenó la mente, ¿verdad? Y tú ya no puedes venir y actuar como lo que tú eres para poder venir y tratar cierto tipo de personas. Ahora bien, la Biblia dice también que nosotros debemos de saber escoger y decidir nuestras amistades, pero tú puedes conocerte hasta qué nivel puedes tú venir y escuchar o atender o compartir con ciertas personas. Amén. Esto depende también del autocontrol que nosotros tengamos, del dominio propio que tengamos nosotros para poder venir, ¿verdad? Y estar en comunión con otras personas. Pero aquí dice que el complejo viene de eso, de que nos pueden ir excluyendo porque somos determinado grupo. ¿Amén? Esto es un prejuicio. Como por ejemplo el racismo, ¿verdad? El racismo, no le hablemos a aquellos porque son negritos. No le hablemos a aquellos porque son amaritos, son chinos, ¿verdad? No, es que no nos llevemos con ellos porque es que no me gusta ese tipo de persona. Entonces eso, además de ser racismo, va un complejo de por medio, que vemos de menos a aquella persona porque quizás es de un color, o porque quizás es de una estatura, porque quizás es muy gordita, o porque quizás es muy delgadita y no entra en lo que el grupo realmente requiere, ¿verdad? Y se ve mucho esto en la juventud, que tienen ellos que venir y hacen miles de cosas para poder ser recibidos, para poder ser aceptados en determinado grupo, ¿verdad?
Ay, que no, que aquí las gordas no. Y ahí van las muchachitas con aquella enfermedad, ¿cómo es que se llama? Que vomitan, ¿verdad? Y que ya después ya ni pueden ni comer. Se me ha olvidado el nombre de esa enfermedad ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren ser aceptadas. Los caballeros se visten como sea y hacen lo que sea para ser aceptados. Esos son complejos, ¿verdad? Son complejos negativos. Y ahí estamos hablando cuando nos excluyen de determinado grupo y nosotros queremos formar parte de ese grupo. Vamos perdiendo nuestros valores personales que se nos fueron inculcados para venir y formar parte de un grupo, ¿verdad? Entonces, esos son prejuicios también. O nos excluimos determinadamente. Nosotros nos excluimos porque decimos, no, yo no puedo ser parte de ese grupo porque en ese grupo solo hay gente de dinero, ¿verdad? Solo hay gente ricachona, ¿verdad? Solo hay gente, no puedo yo estar en ese grupo de personas, ¿verdad? Entonces nos vamos excluyendo o te van excluyendo y eso es un prejuicio. ¿Qué más? Dice que la idea es la idea que se hace otra persona antes de conocerla. Y es lo que estamos aquí, a pura apariencia. Vemos a una persona y la analizamos y decimos, esa persona es de esta manera yo no le hablo, yo no me acerco, a mí me cae mal esa persona porque se ve seria, porque se ve creída, porque se ve arrogante. Yo me caiga mal esa persona porque mira cómo se viste, no tiene dinero, ¿verdad? Y uno nunca sabe. Hay personas que se visten bien humildemente, pero si tú tienes la oportunidad de conocerle y alguna vez te invitan a su casa, te vas a dar cuenta que es totalmente diferente, ¿verdad? Hay personas que se ven arrogantes, que se ven creídas, pero cuando tú realmente vienes y te atreves a dirigir la palabra, te das cuenta que son personas totalmente amables, diferentes. Entonces no podemos llevarnos de la primera impresión, como dice aquí, que es la idea, el prejuicio es la idea que una persona se hace acerca de otra con solo verla, con solo venir y tomar sus propias conclusiones de la primera impresión de esa persona. ¿Cómo más se generan los complejos? Dice que nace de la cultura familiar o social, se transmite de generación en generación. Como ejemplo, mire, usted no vaya a tocar ningún plato porque usted es un varón. Y ese hombre llega adulto y quizás esa persona no tiene quien le ayude en casa, no está casado, o si está casado la mujer está enferma, o algo acontece, pero esa persona está sola y no lava ni un plato, porque le dijeron desde su niñez que no podía lavar ni un plato. No puede hacerse ni siquiera un huevito frito, ¿por qué? Porque le dijeron que el hombre no debe de cocinar, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo vemos tanto chef? Tanto hombre que le gusta la cocina. Pero esa persona se queda solo. ¿Y qué hace esa persona? Se ve más que todo así porque las mujeres estamos llamadas, ¿verdad? Las mujeres tenemos que saber cocinar. Pero los caballeros, ¿cuántas veces tienen que irse a un restaurante, tienen que irse a comprar comida hecha y a gastar más de lo que podría gastar si él pudiera cocinar y pudiera tener todo en su casa para poder cocinar en un momento en que esté solo, ¿verdad? O en un momento en que su esposa no pueda ayudarle porque esté mal de salud, o en cualquier circunstancia en que esta persona le corresponda, pero eso es cultural. La mamá le dice al niño, usted no tiene que hacer esto porque esto es de niñas, ¿verdad? Y no le enseña al niño a que eso es cierto. La mujer está llamada a cocinar, la mujer está llamada a lavar los trastes, pero el hombre también puede aprender a hacerlo por cualquier emergencia. O sea, ahí vamos a enseñar la importancia de por qué el caballero debe de aprender a hacer ciertas cosas. Amén. Entonces, eso es cultural. No es que la niña no debe de trabajar de carpintería. La niña no puede trabajar en un taller de automotriz porque es mujer. No es que la niña no tiene que ir a manejar un tráiler, y aquí he visto yo personas que manejan tráiler, mujeres, ya he visto yo eso, ¿verdad? Pero no, es que eso no es trabajo para mujeres, ¿verdad? Y cómo van excluyendo, porque el género, el varón y la hembra, eso es cultural y es familiar también. Cuando a Dios a todos nos ha dado capacidades y podemos realizar esas capacidades, y no le damos oportunidad muchas veces a las mujeres que se desarrollen con la capacidad o con lo que Dios ha permitido en sus vidas que deben de realizar. ¿Por qué? Porque eso es solo de hombres, y tenemos el complejo aquí, eso es solo de hombres, eso es solo de hombres. Las niñas no deben de hacer eso, o los caballeros, no, es que eso solamente es de niñas, eso solamente es de mujeres, ustedes no deben de hacer eso. Ok, hay ciertos extremos, ¿verdad? Pero sí hay
actividades en las cuales las mujeres podemos realizar. Somos capaces de llevar la gerencia de una empresa. Somos capaces de llevar el liderazgo de alguna asociación. Hay países donde los presidentes son mujeres. Hemos visto eso. Entonces las mujeres también somos capaces de poder realizar esas actitudes por lo que Dios ha puesto en nosotros. Esas capacidades las podemos realizar. Pero qué importante es que estos prejuicios se quiten, de que no veamos aquello que se convierte en un machismo muchas veces o en un feminismo, ¿verdad? Que evita que las personas vengan y se desarrollen como realmente Dios ha puesto sus capacidades dentro de sí. Vemos también en esa área, ¿verdad? De lo que es en la familia, ¿verdad? Lo que es el trabajo y lo que es en el trato, ¿verdad? Del hombre y la mujer. Y vemos también en el área social lo mismo. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia referente a esto de los prejuicios. Amén. ¿Qué dice la Biblia referente a los prejuicios? Vamos a hablar aquí ciertos ejemplos y en primer lugar vámonos a Lucas 5, 29, 30. Lucas 5, 29, 30 y quiero decirte que nuestro Jesús no era prejuicioso. Él vino acá y nos mostró cómo es que debemos de accionar nosotros como hijos de Dios. Él nos vino a ofrecer ese ejemplo de cómo debemos nosotros caminar en el Evangelio y mostrando el amor a la humanidad. Entonces viene aquí en Lucas 5, 29, 30, dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Le dice a los discípulos los escribas y los fariseos, que supuestamente eran aquellos que conocían la ley de Dios y que estaban cumpliendo la ley de Dios y que eran los religiosos de la época. Bien dice, bueno, ¿y qué hace el maestro sentado con esos publicanos? ¿Qué hace el maestro Jesús con sus discípulos comiendo con ese tipo de gente? Pero Jesús ahí estaba sentado en medio de los publicanos y en medio de esas personas. Ahí estaba comiendo junto con ellos. Ahí vemos el prejuicio. Ellos empiezan a murmurar cómo es posible que Jesús esté ahí con esas personas. Y él le dijo, es que yo he venido a enfermos porque ellos son los que necesitan, ¿verdad? Sanidad. Lo sano no necesita sanidad, no necesita medicina. Lo que necesita medicina es lo que está enfermo. Entonces vino Jesús y dijo eso, ¿verdad? Yo es que estaba sentado ahí y que los prejuiciosos, no, es que Jesús no tenía que llevarse con ese tipo de gente. No, es que Jesús tenía que llevarse solamente con los religiosos de la época. Es que Jesús solo tenía que andar en aquellos con alto rango, ¿verdad? Para ellos, para su criterio, así era. Y Jesús nunca estuvo en un palacio. Es más, Jesús no nació en un palacio. Jesús nació en un pesebre. Amén, en un establo. Fíjate bien las circunstancias. Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, viene y nace en un establo y nace en un pesebre, donde las personas que estaban esperándolo creían que él podía nacer en un palacio, pero él no nació ahí. Él nació en un establo. Imagínate. Y él nunca estuvo ahí entre cuatro paredes ahí predicando el evangelio. Él estaba donde estaba la multitud, el pueblo, donde necesitaban escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Ves qué controversial es esto? Pero Jesús ahí estaba, ¿verdad? Compartiendo su mensaje a la gente que lo necesitaba. Eso es un prejuicio de la gente, decir, bueno, ¿y por qué esa persona está allí? Bueno, ¿y por qué esa persona hace eso? Bueno, ¿y por qué esa persona no puede hacer otra cosa? Bueno, ¿y por qué esa persona? O sea, la gente saca sus propias conclusiones de acuerdo a la educación que se le fue otorgado, pero estamos hablando de las culturas familiares, porque así como a uno lo educaron, así educa a los hijos, ¿verdad? Entonces eso es una cadenita. Entonces todo esto va de acuerdo a la cultura familiar y social. ¿Por qué Jesús tenía que estar con ellos? Y empezaron a criticarle. Pero él no es ningún prejuicioso. Él se lleva con todo tipo de personas.
Y vamos aquí al otro ejemplo en Números 12:1-3, ¿verdad? Donde Dios condena la murmuración porque la murmuración proviene de lo que son los prejuicios. La gente murmura porque es prejuiciosa. ¿Ya viste los zapatos que trae aquella? Qué zapatos más feos, ¿verdad? No es que ese color no le va, ese color no le gusta. No es que mira, ese vestido no le queda bien. No, ya viste cómo está aquella. Cómo la gente critica y murmura. ¿De dónde proviene eso? De los prejuicios que anda aquí. ¿Sabes por qué? Porque tú criticas a la persona porque anda vestida de X manera porque a ti no te gustaría andar vestida así. O criticas a la persona que tiene esos zapatos porque tú quisieras tener los zapatos que anda esa persona. Entonces, la gente critica por sus propios prejuicios que andan en la cabeza. No, ya viste el novio de aquella. No, ese no queda bien con ella. Ese queda bien con la otra. No, este queda bien con este. No, es que ese novio no debería ser el de ella. No, es que cada quien decide con quién debe de estar y con quién no debe de estar. Estamos en un mundo de libre expresión, ¿verdad? Donde nosotros podemos decidir. Dios nos da la oportunidad de decidir qué queremos y no queremos en la vida. Pero aquí hay personas que critican a todo el mundo porque por sus propios prejuicios que andan cargando en la cabeza. Entonces dice aquí, María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Vemos aquí a Aarón, ¿verdad? El sumo sacerdote, con María o Miriam, ¿verdad? Que era la hermana de Moisés y la hermana de Aarón. Eran los tres hermanos ahí, ¿verdad? Pero vemos aquí a un Moisés que era de nacimiento hebreo. Era de nacimiento hebreo. Fue criado como egipcio y se casó con una mujer cusita. O sea que él no se casó con los del mismo pueblo Israel, él se casó con una mujer cusita. Pero Dios así lo permitió, esa era la esposa que Dios tenía para él, ¿verdad? Pero aquí estaban criticándoles. Bueno, ¿y por qué se casó con una mujer cusita? Estaban criticándole. ¿Por qué? Porque estaban celosos, estaban molestos, porque él había adquirido una mujer que no era de su propio pueblo, ¿verdad? Era una mujer cusita. Pero además, que por qué solamente por él hablaba, que acaso no hablaba a través de Jehová Dios por medio de ellos, criticando por qué Dios hablaba a través de Moisés, por qué Moisés era el que venía y traía todo lo que Dios decía, el mensaje de lo que Dios decía a ellos. Y si tú te acuerdas, cuando los llamó allá al monte Oreo, donde dice, tráeme al pueblo, dile que ayuden, dile que se santifiquen, porque yo voy a bajar, decía el Señor, yo voy a bajar y me voy a presentar ante ellos. Cuando ellos oyeron los 10 mandamientos, porque eso fue lo que nuestro Dios, Jehová Dios, vino y compartió en ese momento, cuando Él vino y les mostró o les enseñó los 10 mandamientos, ¿qué dijeron ellos? No, Moisés, habla tú con él. Y ahí nos dices, ¿qué nos dice el Señor? Porque nosotros no queremos perecer, ¿verdad? No queremos que nos hable a nosotros, que te hable a ti. Y tú nos hablas, tú nos dices las disposiciones que tenga a Dios acerca de nosotros. Fueron ellos los que no quisieron que Dios hablara que tuviera esa relación con ellos, sino que lo hicieran con Moisés. Entonces ellos mismos delegaron esa acción, ¿verdad? Pero aquí vemos a Miriam y a Aarón criticando, murmurando, y Dios condena la murmuración, y ahí podemos ver en el contexto de esa historia que Dios castigó a Miriam por haber criticado al líder que Dios escogió, por qué Dios le hablaba a él, por qué las disposiciones las daba a Moisés, porque era Dios quien le hablaba a él para tener esas disposiciones y para llevar ese liderazgo. ¿Y por qué tenía su esposa que era cusita si esa era la esposa que Dios tenía para él? Entonces vemos aquí cómo la gente hoy en día hace lo mismo. Y eso es lo que te decía. ¿Por qué está con esa persona? ¿Por qué tiene ese novio? ¿Por qué tiene esa novia? ¿Por qué tiene ese esposo? ¿Por qué tiene esa esposa? Eso no queda bien. Toda la gente opinando acerca de la relación de otros y queriendo decidir acerca de la relación de otros, cuando es Dios realmente. Cuando tú pones la confianza en Dios, quiero decirte que cuando tú pones la confianza en Dios y tú dices y le das tu voluntad, Dios dice, Señor, sé tú
buscando la persona idónea para mi vida, si tú buscando como pareja, como persona soltera, pidiendo que Dios sea el que te elija la persona, pues obviamente, ¿verdad? Todo está en manos de Dios. Dios no te va a traer algo que te haga daño, ¿verdad? Porque lo que Dios otorga siempre es bueno, porque proviene de Él. Dice que la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella, es la que te enriquece, es la que te ayuda a crecer, la que te ayuda a avanzar, y no te da tristeza, no te da intranquilidad, te da paz, porque viene de parte de Dios. Pero la gente opina de todo. ¿Por qué? Porque es una persona prejuiciosa. ¿Cuántos años se llevan prejuiciosos? Cuando una cosa es de Dios, funciona, y no importa cuántos años se lleven, no importa de que unos sean de otras razas diferentes, no importa que sean de estatus económico diferente o de estatus social diferente. Cuando es de Dios, todo funciona, y Dios sabe por qué viene y permite todo de esa manera, porque es de Dios. Pero todos venimos con nuestros complejos, con nuestros prejuicios. No, es que esta pareja tiene que ser lo mínimo 3 años mayor uno que el otro. Dice la psicología eso. La psicología lo puede decir, porque ellos están apelando a la madurez emocional de las personas, y están en lo correcto. Pero también algo diferente es cuando una persona es espiritual y cuando una persona está basada en lo que es el Evangelio. El Espíritu de Dios hace que todo funcione. Y cuando Dios viene y escoge a una pareja, es porque va a funcionar como Él lo requiere, como Él viene y lo ha escogido. Dios todo lo que permite, todo lo que Él escoge, funciona. Todo lo que viene de Él funciona. Entonces dice acá, ¿verdad? Porque nosotros sacamos nuestros propios prejuicios. Y estamos acá en esto porque estamos hablando de por qué Moisés tomó una mujer cusita. Y esa es la persona que Dios escogió para él, y por eso él la tomó, ¿verdad? Era la esposa de él. Y él venía y lideraba a su pueblo. ¿Por qué? Porque era el líder que Dios escogió para dar las disposiciones al pueblo de lo que él decía. Entonces debemos de quitarnos esos prejuicios. Dejamos de ser felices, dejamos de venir y amargados, porque cuando nos volvemos personas criticonas, murmuradoras, estamos siendo amargados. También estamos demostrando nuestra amargura, porque no se nos facilitó a nosotros esa posibilidad, no se nos facilitó a nosotros esa bendición, y no estamos de acuerdo con que Él tenga la bendición que Dios realmente destinó para su vida. Y nos volvemos en personas amargadas cuando venimos y murmuramos acerca de otro con nuestros prejuicios en nuestra cabeza. Si Dios realmente dispone de algo, es porque eso va a funcionar así como Dios lo permite. Amén. Entonces vemos otro caso aquí en cuanto a la vestimenta. Dice Mateo 26, 47 y 48. Dice acá, cuando vemos allá a Jesús, vemos a Jesús que llega al huerto, que está allá, cuando están en el Getsemaní, vemos a Jesús ahí, que llega al Getsemaní y está ahí orando, ¿verdad? Está orando porque ya está a punto de ser entregado, ¿verdad? Para que sea para que sea sentenciado, ¿verdad? Y llega ya su tiempo de muerte. Estaba ahí y llega uno de sus discípulos, ya todos sabemos quién es, ¿verdad? El que lo traicionó, el Judas, llega y le dijo, mire, al que dio una señal, dijo, y al que yo le dijo la señal, ese es aprenderle. ¿Por qué él tuvo que decir eso? Y literalmente decía la parte bíblica, dice aquí, al que yo besare, al que yo me acerque y le besare, ese es aprenderle. ¿Por qué Judas tuvo que hacer eso? Esa es mi pregunta. ¿Acaso Jesús no se veía diferente que los demás? ¿No te has puesto a preguntar eso? ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Por qué él tuvo que decir eso si estaban todos ahí en el Getsemaní, en el huerto, ahí donde estaban, en el huerto de los olivos, y ahí estaban todos? Y si Jesús se veía diferente, obviamente rapidito lo iban a identificar quién era. Pero resulta que Judas tuvo que dar una señal para mostrar quién era, porque Jesús se miraba igual que todos los demás. Jesús no es religioso. Jesús se vestía como los demás. Jesús se veía como los demás. Pero los prejuiciosos no.
Es que esa persona se anda así, no, eso no es cristiano. No es que esa persona anda así, no, anda en pecado. No es que esa persona así, no, andamos prejuiciosos. La Biblia nos enseña acerca de la vestimenta que hay que vestir pudorosamente. Ahí no dice si te pones pantalones o no te pones pantalones, si te vistes largo o no te vistes largo, allá tú, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo a nosotros dice que nos va redarguyendo de pecado. Si tú eres un hijo de Dios, si tú andas con una minifalda, señorita, si tú andas con una minifalda y tú te sientes que el Espíritu de Dios te acepta eso, pues entonces allá tú. Pero algunas personas se podrían sentir incómodas andando con una faldita tan cortita y siendo hijo de Dios, ¿verdad? Porque ahí se vistámonos poderosamente. O una persona que ande con un vestido con un escote hasta aquí, ¿verdad? Entonces, señorita, tú te tienes que decir, ¿realmente el Espíritu Santo crees que está agradado de que andes con un escote hasta aquí? ¿Crees tú que ese es el vestimenta de una mujer? Hija de Dios. Allá tú, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado, ¿verdad? Entonces, ahí dice la Biblia, lo único que habla de vestimenta es, y la mujer que vista pudorosamente, y el hombre también, pudorosamente. No nos dice que nos pongamos si falda, pantalón o qué, no nos dice que nos tenemos que poner, pero el Espíritu Santo nos va diciendo, va redarguyendo, ¿verdad?, de lo que debemos de hacer. Pero Jesús en ese entonces, estamos hablando de Jesús, se veía igual que todos los demás. Para que Judas dijera, mira, al que yo me acerque y le dé el beso, ese es. Entonces significa que entre todos los que estaban ahí, él se veía igual que todos, ¿verdad? Se ve igual que todos. Ahora, con esto no quiero decir que te doy la libertad que andes ahí como tú quieras. No, ya te dije, el Espíritu Santo de Dios nos va redarguyendo y nos va haciendo sentir incómodos. Cuando andamos vestidos mal, nos sentimos incómodos y sabemos que no debemos de andar vestidos así porque no andamos dando testimonio de Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos va redarguyendo a nosotros. El Espíritu Santo nos hace sentir incómodos cuando realmente andamos de una manera incorrecta, aquel que realmente obedece al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice ahí, hay que vestirse pudorosamente, pero vamos aquí, que vamos a los prejuicios de la vestimenta. No le hablen a esa persona porque anda con pantalones, esa persona no puede ser cristiana porque mira los pantalones, esa persona no puede ser cristiana porque mira la camisa que anda, ¿no? Qué feo se ve esa camisa, no le hables a esa persona, ¿verdad? Y vamos hablando por su forma de ser, mira que como el cabello lo tiene, no es que eso no es de una hija de Dios andar con ese cabello así, no es que andamos criticando y murmurando y eso está dentro de los prejuicios, esos son prejuicios. Perdemos el tiempo en murmurar, en criticar a los demás, en vez de estar orando, en vez de estar leyendo la Biblia, en vez de estarnos enriqueciendo más con la palabra de Dios. Y si alguien anda mal, pues oremos por esa persona y que esa persona Dios la va a cambiar. Quiero decirte de antemano que con criticar y murmurar tú no vas a cambiar nada. Perdóname, pero esa es la verdad. Con criticar y murmurar tú no vas a cambiar nada de las disposiciones que Dios ha dicho acerca de alguien. Tú con murmurar y criticar tú no vas a cambiar a la persona para que actúe diferente. Con murmurar y criticar tú no vas a cambiar a la persona para que se vista de otra manera. Con murmurar y criticar no haces nada. Porque el único que cambia a las personas es el Espíritu Santo. Ningún humano puede cambiar a otra persona, solo el Espíritu Santo de Dios lo hace. Y es por eso que a nosotros mejor nos conviene, en vez de murmurar y criticar y con nuestros prejuicios, poniendo ahí nuestros estatus porque eso es lo que nos conviene, o porque eso es lo que yo creo, o porque a mí me educaron así, esa persona tiene que ser igual como a mí me educaron. No, cada quien educaron a su misma, a diferente manera, como lo acabamos de ver, que esta es una de cultura, es de familia, ¿verdad? Ahí tenemos nuestros prejuicios muchas veces por la manera en que nos educaron. Pero eso no quiere decir que todo el mundo esté equivocado. Que porque veamos algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, no quiere decir que esa persona esté equivocada, esté incorrecta y la vamos a anular y la vamos a dejar ahí, allá no se acerque a nosotros, porque eso no debe ser así. Esos son prejuicios que Dios quiere que hoy te quites de tu cabeza. Y en cuanto a la vestimenta, y vamos a la cultura familiar, allá en Jueces 6, 14, 15 vemos un ejemplo. Jueces 6, 14 y 15. Dice así, y mirándola Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, ay, Señor mío,
¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Amén. ¿Quién está hablando ahí? Gedeón. Gedeón, cuando se le presenta el ángel de Jehová, le dice hombre forzado y valiente. Y Gedeón sacudiendo unos sacos de ahí en el lagar, de sacos de trigo, dice la porción bíblica. Pero el Señor se le presentó y le dijo hombre forzado y valiente. Y parece entonces nada que se le notaba a Gedeón eso. En primer lugar, Dios está viendo el futuro. Alguien puede llegar con sus prejuicios. Miren cómo le están diciendo a este. No, hombre, si este no para nada que parece eso. No, mira, sacudiendo unos sacos. Ese no merece que le digan alguien prejuicioso, que murmura y critica. Pero viene Gedeón con su complejo o con su prejuicio. Viene Gedeón con su prejuicio de generación, o sea, de prejuicio de carácter familiar, como lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Con la cultura familiar. No, Señor, ¿cómo yo te voy a servir en eso? Sí, mira que mi familia es pobre. Primer prejuicio, mi familia es pobre. Y como quien dice, ¿quién te ha dicho a ti que yo no puedo utilizar a una persona pobre y lo puedo enriquecer, le puedo bendecir? Y el Señor puede hacer cualquier cosa porque Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios que puede todas las cosas. Es el Dios de lo imposible. Amén. La primer prejuicio es que yo soy pobre. ¿Cuántas veces tú te has limitado a tantas cosas porque dices, es que yo soy pobre, es que yo no quepo allí, es que ese círculo social no es para mí porque yo soy pobre? Tal vez puedas sentirte tú que eres pobre, pero quizás tienes un gran intelecto. Algo tú tienes que tener que puedes ayudar en el lugar, que puedes, con lo que tú puedes brindar ayuda, puedes brillar en cualquier área que se te presente en tu vida. Pero muchos decimos y nos limitamos, es cierto, y ese es un prejuicio. Es que yo soy pobre, yo no voy a ir porque es solo para rica, para gente que tiene dinero. Ese es solo para gente de X estatus. Y yo soy pobre y nos limitamos. Nos limitamos y nos enfrascamos en algo solamente porque decimos que somos pobres. Como que no tuviéramos el Dios que dice, ¿quién es el Dios que tenemos? Él dice que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Te das cuenta? Somos hijos del dueño del oro y de la plata. Pero nosotros nos cerramos las oportunidades cuando decimos nuestros prejuicios, es que yo soy pobre. ¿Ok? Podríamos ser que estemos pasando en un momento de limitación y de escasez económica, o puede ser pero es un momento, es un instante. Yo creo que Dios viene y nos va dando ideas, y Dios viene y nos va ayudando para poder salir de esa situación. No toda la vida va a ser así. Entonces no digas que eres pobre, porque Dios pone las buenas ideas en la cabeza y Dios va a ir otorgando esas herramientas, Dios va a ir tocando esos recursos que necesitamos para poder avanzar en aquello que nos proponemos en la vida. Y podemos avanzar porque tenemos al Dios que todo lo puede con nosotros. Amén. Entonces no podemos decir, ay Señor, yo soy pobre, de la familia de Manasés. Ok. Y después la segunda prejuicio que le dice, soy el menor de la familia. Como que mira, por mi edad yo no puedo, Señor. Por mi edad yo no puedo ir, porque no va el otro que es mayor, porque no va el otro que allá, no, que yo el menor, a mí me has escogido que soy de lo menor. ¿Por qué no va el mayor, no que soy yo el menor? Otro prejuicio de Gedeón, ¿verdad? Como que le han dicho en su casa, mira, aquí los menores tienen que nada más dedicarse al lagar, ¿oíste? Porque los mayores son los que van a la batalla. Como que si así le habrán dicho, ¿verdad? Para que él des excusa, para que él diga, no Señor, yo soy el de los pobres y yo soy el menor, ¿cómo puedo responderte a eso? Y le dice el Señor ahí en los textos posteriormente, es que yo voy a estar contigo. Es que tú vas a ir en mi nombre. Es que una cosa es que tú digas, es que yo soy pobre, es que yo no puedo, es que yo aquí, porque ponemos prejuicios. Es que la gente es que no es aceptado, es que esto no, es que la gente va a decir que no. Es que la gente me va a ¿cómo se llama? Me va a marginar, es que la gente me va a rechazar, es que yo no puedo hacer eso, Señor. No, pero ¿quién te envía? Aleluya. ¿Quién te envía? Es Dios quien te envía. Y no importa lo que te esté enviando a hacer.
Pero si Dios te está enviando, Él te respalda, Él te ayuda, Él te abre puertas, Él te abre caminos, Él hace lo que tenga que hacer para que tú cumplas la voluntad de lo que Él te está enviando a hacer, porque es Dios quien te envía, el todopoderoso Dios. No es ninguna persona, ni siquiera tú mismo, es Dios quien te envía a hacer lo que tienes que hacer. Y nosotros, nuestros propios prejuicios, muchas veces nos limitamos a poder realizar la voluntad de Dios y no vemos los resultados que queremos, porque son más grandes nuestros prejuicios que el reconocer que tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer todo lo imposible posible. ¿Te das cuenta? Aquí le está diciendo, no, yo soy el menor de la familia, yo no puedo. Pero Dios dice, no, es que yo voy contigo. Y te das cuenta de eso, que te diga el Señor es que yo voy contigo. Eso significa, mira, si es que lo mejor que te puede pasar a ti es que todo el mundo te diga, no quiero nada contigo, pero que sea Dios que diga, yo voy contigo, yo no te dejo, yo no te abandono, yo no te voy a dejar nunca. Que Dios te diga eso, es que yo voy contigo, yo voy al frente peleando tu batalla. Es que Dios te diga eso, ¿para qué quieres más? ¿Para qué seguir con aquel prejuicio? ¿Para qué seguir con aquel prejuicio de que yo no puedo, que no soy capaz, que no tengo las aptitudes? Es que no es para mí, es que eso es para otro círculo económico, es que eso es para otro tipo de personas. Si Dios va contigo y Dios te envía, Él te va a ayudar. Amén. Eso le está diciendo a Gedeón, yo voy contigo. Vemos el resultado que hemos hablado muchas veces de esta porción bíblica y que a mí me encanta. Y vemos el resultado de ese prejuicio que tenía Gedeón. Y al final acepta la voluntad de Dios. Y vemos que a pesar del prejuicio, Dios le viene como que marcando una situación de desfavorable, ¿verdad? Una situación desfavorable porque todavía él viene con su complejo o su prejuicio que yo no puedo, que esto y el otro. Y Dios le dice después, mira, reducime ese ejército. Reducime esto, reducime esas personas, reducime esto que van a ir a la batalla. Y Dios viene y le dice, llegaron a 300 hombres y le dice, mira, con esos 300 hombres yo te voy a dar la victoria. Dios es increíble en lo que hace, mi hermano, mi hermana. No importa cuánto el enemigo te quiera reducir lo que te haya reducido. Cuando Dios dice, mi voluntad está contigo, y cuando Dios dice, yo estoy contigo, cuando Dios dice, yo voy contigo, cuando Dios te dice, yo estoy contigo, no importa la cantidad o los recursos que tú tengas, de lo que tengas, porque en este caso de Gedeón estamos hablando que iban a una batalla, porque era un guerrero, iba a ir a una batalla y con 300 hombres Dios le dio la victoria. Pero tú puedes hacer que digas, bueno, es que yo no soy parte de ellos, yo soy parte, mi vida es secular, tal vez tienes un negocio, tal vez tienes otras áreas de tu vida, pero tú dices, bueno, ¿y cómo voy a hacer para avanzar en este negocio? Verás, si yo no tengo nada, si no tengo recursos, Dios te va a manifestar los recursos y con lo poquito que tú tienes, aleluya, con lo poquito que tú tienes, Dios se va a manifestar y te va a duplicar y te va a dar la gente que necesitas, te va a dar los recursos que necesitas y se va a demostrar en ti lo que Él es capaz de hacer para bendecirte. ¿Y sabes solo por qué? Porque te atreviste a creer en Él y dejaste tu prejuicio a un lado. Amén. Bendito sea el nombre de mi Dios. ¿Ok? No importa cómo te sientas ahora, no importa cómo estés ahora, no importa los recursos como los tengas ahora, Dios se va a manifestar en tu vida. Y con lo poquito que tienes, Dios va a manifestar su poder y su gloria en eso, para que su nombre sea glorificado. Amén. Gedeón tuvo que ir con 300 hombres a la batalla. Y con esos 300 hombres, Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque no iba peleando Gedeón. Iba peleando el Jehová Dios Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos iba al frente de esa batalla. Y ahora te dice el Señor a ti, Jehová de los ejércitos va al frente de tu dificultad. Jehová de los ejércitos va enfrente de aquello que tú no puedes realizar porque estás con esos complejos.
Jehová de los ejércitos va enfrente de tu batalla, de tu enfermedad, de todo aquello que tú estés luchando, con todas aquellas circunstancias que tú estás batallando. Jehová de los ejércitos es el que va al frente de ti para poderte otorgar la victoria, para que todo aquello que te afecta, todo aquello que viene en contra tuya sea derribado y que tú puedas venir, ¿verdad? Y puedas obtener la victoria ante eso que tú estás cruzando, para que el honrado sea siempre Él. Amén. Entonces ahora dejemos los prejuicios. Dejemos los prejuicios, porque eso se trata. Dejemos los prejuicios. Dios no quiere que andemos con prejuicios. Dice ahí, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Como realmente corresponde, como realmente es, como es la verdad. Una cosa es la verdad y otra cosa es la suposición. Una cosa es yo creo esto, como otra cosa es estoy segura que esto así es. Entonces cuando dice, sino que juzgar con justo juicio, es hablar la verdad. Hablar la verdad. Así que este es el mensaje de ahora para ti y para mí. En manos del alfarero, donde nos vamos a quitar todas aquellas cositas que no nos permiten recibir la bendición de Dios. Donde vamos a quitar todo aquello que nos evita avanzar en lo que es el propósito de Dios. Y uno de ellos son los prejuicios. Quitémonos los prejuicios. Las personas no son como nosotros queremos que sean. Las personas son como Dios las hizo y como Dios quiere que sean. Tenemos que aceptarnos tal y como son y debemos de aprender que nosotros no podemos doblegar una voluntad perfecta de Dios. Es Dios quien sabe lo que hace y por qué lo hace. Es Dios quien sabe lo que permite y por qué lo permite, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de respetar eso, la voluntad de Dios, debemos de respetarla, amén, y no interponernos en lo que Dios realmente está haciendo. El plan perfecto de Dios no lo podemos entender nosotros, somos incapaces de poder entenderlo a Él, porque Él va más adelante de nosotros, Él conoce todo el futuro. Entonces no podemos nosotros venir y decir, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué permites esto? Él sabe lo que está haciendo, Él es un Dios soberano. Nosotros solo nos corresponde someternos a Él, confiar en Él y seguir avanzando sin prejuicios y teniendo esa fe en que Dios va a obrar a nuestro favor y que todas las promesas se van a cumplir en nuestra vida. Amén. Así que este es el mensaje para ti ahora y para mí. Espero que el Señor pues haya hablado a tu vida ahora. Vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Señor, por este mensaje poderoso que me has regalado acerca de los prejuicios. Para poder quitar de nosotros, Señor, todas estas situaciones que no nos permiten, Señor, recibir tu voluntad, recibir tu bendición, Señor. Sé que estos son ejemplos bíblicos, son ejemplos que pasaron muchos años. Pasó esto, pero similarmente a hoy en día, nosotros tenemos otro tipo de prejuicios, estamos luchando con otras dificultades, estamos teniendo otras confrontaciones, otros problemas diferentes, pero sabemos, Señor, que tú eres el mismo. Los escenarios y las circunstancias en nuestra vida cambian, pero tú sigues siendo el mismo. Y el mismo Dios que se presentó ante Gedeón, el mismo Dios Jesús que se sentó en la mesa de los publicanos a comer y a participar con ellos, el mismo Dios que vino y reprendió a Aarón y a Miriam por haber criticado, ese mismo Dios es al que nosotros adoramos, porque tú no cambias. Y así con ese poder en que tú vienes, Señor, y puedes a rescatarnos de esas circunstancias, de esos prejuicios, nosotros ahora venimos ante ti a pedirte que elimines cada prejuicio de nuestras vidas y que permitas que nosotros podamos avanzar en lo que realmente tú has destinado para nosotros, que podamos recibir, Señor, esas bendiciones que provienen de ti, que podamos avanzar venciendo cada prejuicio, que podamos avanzar para poder ser bendecidos por ti, mi Señor. Que cada promesa sea resuelta en nuestras vidas, que cada promesa la podamos ver efectivo en nuestra vida, y que aparte de nosotros todo aquello, Señor, que no nos pertenece. En este momento yo te hago esta oración siempre. Aparta de mi vida lo que no es mío, no me interesa, porque es de alguien más.
A mí me va a funcionar lo que tú me has otorgado, lo que tú me has dado a mí, eso me pertenece y eso sí funciona conmigo, porque tú me lo has otorgado, Señor. Así que por eso te digo, mi Dios, que seas tú obrando y apartando de mi camino aquellos, Señor, que se interponen que yo reciba lo que tú me has prometido, como tú me lo has dicho. Y así mismo, Señor, te ruego que me mantengas siempre en la voluntad perfecta tuya, así como te pido por cada una de las personas que me están escuchando, que puedan estar en la voluntad perfecta tuya, que cada quien pueda recibir lo que tú has decidido para ellos, que cada quien pueda recibir lo que viene de ti, Señor y Dios Todopoderoso, que no sea lo que una persona diga por sus prejuicios, que no sea lo que una persona decida por sus prejuicios, sino que sea lo que viene de ti, Señor Dios Todopoderoso, que que lo que viene de ti, Señor, es una decisión divina, porque viene de ti y tú sabes lo que le otorgas a quien se lo otorgas. Gracias, bendito Señor. Anulo ahora todo decreto humano. Anulo ahora, Señor, toda disposición humana y toda decisión humana, Señor. Ahora misma queda anulado en el nombre de Jesús y declaro que solo se cumple tu palabra y solo se cumple tus disposiciones, solo se cumple lo que tú has decidido para cada una de las personas. Es tu voluntad, es tu propósito el que se cumple en la vida de cada una de las personas que me están escuchando. Gracias, bendito Señor. Bendice a cada persona, bendice sus trabajos, bendice sus familias, bendice, Señor, cada salida y cada entrada a sus hogares, que las personas que han salido a trabajar puedan regresar con bien a sus casas, Señor, que aquellas personas que están enfermas en un hospital, en una casa, puedan ser ahora mismo restauradas en su salud, puedan ser levantadas, Señor, ahora mismo, para que puedan seguir avanzando en lo que es, Señor, sus actividades diarias. Y así mismo, Señor, te ruego por todas estas circunstancias de la naturaleza, que seas tú obrando, que tu mano poderosa se deje notar ahí, Señor, en cada una de esas situaciones, para que seas tú, Padre mío, salvando o rescatando a aquello, Señor, que está afectado. Bendito Señor, gracias. Levantamos cada nación en tus manos, levantamos al Salvador en tus manos, Señor, y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. En tus manos nos depositamos, mi Dios. Gracias, bendito Rey. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por haberme escuchado, ¿verdad? Gracias, espero que esta palabra, esta meditación haya ayudado a tu corazón, te dirija hacia un camino correcto, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos la verdad y lo que dice la Biblia, ¿verdad? Conocemos la verdad y lo que dice la Biblia, entonces nosotros tomamos las decisiones correctas, amén, que son aquellas que son agradables ante Dios, respetándonos unos a los otros y respetando lo que le pertenece a otra persona. Así que muchas gracias, que el Señor te bendiga, te mando muchos abrazos a donde estás y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, en el fin de semana, ¿verdad? Con otra intervención más, si Dios así lo quiere. Muchas gracias, que tengan un feliz día, bendiciones.